Creo que la ventaja de poder compartir un texto así entre varios hace que nos complementemos. Y creo que con lo que venía hablando Jair también me va a ayudar un poco a avanzar a mí un poquito más en los temas que quería compartir con los hermanos. Vamos a leer capítulo 3 y vamos a leer verso 4 en adelante, y en la segunda parte de la enseñanza vamos a leer capítulo 1, verso 7 en adelante. Y mi idea es profundizar en el aspecto de andar en luz en relación ahora a la purificación del pecado. Y vamos a ver dos asuntos importantes. Jair terminó ahí, por eso decía que para mí es bien importante y bien interesante cómo el Espíritu nos va sincronizando en los temas que hemos de compartir. Yo voy a hablar de la práctica del pecado, ¿sí? Y recuerden esa palabra, práctica. Y voy a hablar de la presencia del pecado. La práctica la vamos a encontrar en el capítulo 3 y la presencia del pecado la vamos a encontrar en el capítulo 1. Y como decíamos, esta carta tiene el contexto de los problemas doctrinales y morales de los gnósticos. Significa que mucho de lo que Juan dice, lo dice con el propósito de refutar algunas ideas, enseñanzas y prácticas de estos herejes. Aquí en estos dos capítulos, especialmente en los pasajes que vamos a leer, Juan va a refutar la idea de los gnósticos de que ellos tenían un conocimiento de Dios que en un sentido no debía afectar su vida moral. Ellos pensaban, porque ellos tenían una dualidad entre la carne y el espíritu, que las cosas que ellos hicieran en la carne no afectaba su vida cristiana, porque ellos separaban la carne del espíritu. Y yo me ponía a pensar cómo yo pudiera llegar a entender esa doctrina en nuestros días. Y yo a veces escucho a algunos cristianos que dicen lo siguiente: hermano, es que la carne es débil. Jesús lo dijo, como una justificación para el pecado. Como si la carne nuestra actuara independientemente de nuestra voluntad y de nuestra vida espiritual. Lo que hace equivocadamente, y lo hacían los gnósticos y algunos con un pensamiento desequilibrado de la vida cristiana, es desintegrar el ser del hombre, como si fuera una parte la que peca y la otra no. Entonces a veces hacemos tanto una diferencia entre lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, que pareciera que la carne es un ente independiente que peca, lo cual es equivocado. Algo así era el problema de los gnósticos. Entonces Juan va a refutar primero esa práctica de pecado descarada, como si eso fuera tolerado por el Dios Santo en aquellos que dicen que andan en luz. Eso es el capítulo 3. Y después va Juan a refutar también esa idea equivocada que ellos decían, porque Juan los cita, de que en nosotros ya no hay pecado. Entonces vamos a ver esos dos aspectos para profundizar en lo que se ha venido enseñando. Entonces vamos al capítulo 3, verso 4, donde Juan va a demostrar por su argumentación, viendo a Cristo, viendo la realidad de la obra de Cristo, viendo el nacimiento de nuevo, como lo mencionaba Jair, cómo es incompatible para el cristiano verdadero que anda en una comunión verdadera con Dios, una vida de práctica del pecado. Es incompatible que nosotros digamos que conocemos a Dios, que seguimos a Dios, que la luz de Dios está en nuestra vida y a la vez tengamos una vida descarada de práctica en el pecado. Entonces ahí en el verso 4, lo primero que vamos a ver es ¿qué es el pecado? Entonces Juan dice ahí: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa esto? Que el pecado en esencia es transgresión de la ley de Dios.
Dios en su santidad y en su justicia, Él tiene un carácter. Y ese carácter se vio reflejado ya desde el Antiguo Testamento por la ley. La ley nos muestra lo que Dios considera santo, puro y recto. Y esa ley es buena, hermanos. Porque esa ley refleja la naturaleza divina. Ahora, entonces, ¿qué es el pecado? Transgresión a la ley de Dios. El pecado es desobediencia al carácter moral y justo de Dios. El pecado es rebelión contra la justicia santa de Dios. Obviamente esa justicia no solo está escrita en la ley, sino dice la palabra que también está escrita en nuestras conciencias y en nuestros corazones. De tal manera que cuando nosotros transgredimos la ley, transgredimos la santidad de Dios, nuestra conciencia nos acusa y la ley también. Entonces, como alguien decía, el pecado es la desobediencia, el desprecio y la indiferencia del hombre a la ley de Dios. Dice Juan: todo aquel que comete pecado. Entonces, todo aquel que infringe la ley de Dios, transgrede la ley de Dios, desobedece la ley de Dios, deshonra la justicia de Dios revelada en la ley, está pecando. Y ahora Juan nos dice que el propósito de Cristo fue venir a quitar eso. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea que una de las obras de Cristo como el Mesías, Salvador del mundo, si no es que la obra más importante que Él vino a hacer, es ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo se encarnó, vivió con el propósito de ir a la cruz, para yendo a la cruz, morir una muerte sustitutiva por nuestros pecados. De tal manera que la justicia de Dios fuera satisfecha en la cruz y Él pudiera abrir un camino de esperanza y de salvación para los hombres. La obra de Cristo está íntimamente relacionada con el pecado, hermanos. Él vino a deshacer el pecado. Él vino a morir por nuestros pecados. Y su mensaje era un mensaje que llamaba a los hombres al arrepentimiento de sus pecados. No solo sabemos que Él vino a eso, porque hermanos, recuerde que aquí Juan va a profundizar lo que es el andar en luz. Y el andar en luz, como bien nuestro hermano lo explicaba, es el andar a la luz del carácter de Dios, pero también es el andar a la luz de la misión de Cristo, como el Salvador de este mundo. Y no era como los judíos pensaban, que Él los iba a salvar del imperio romano y de su yugo. Era que Dios los iba a librar de un yugo mayor. ¿Cuál? El pecado. Y dice ahí: sabéis, porque eso lo deberíamos saber todos los creyentes, ¿no? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Ya Juan, además de mostrarnos que la misión de Cristo era quitar el pecado, también nos dice que cada vez que ellos vieron a Cristo, lo vieron en pureza, en santidad. Él no pecó, Él no mintió, Él no engañó. Él murió fue por nuestros pecados, siendo inocente, siendo puro. Ahora, si Cristo vino a deshacer el pecado, si Cristo no pecó, y ahora nosotros hemos nacido en Él, en esa luz, en esa verdad, en ese evangelio, sería incongruente, como sucedía con los gnósticos, que dijéramos que somos seguidores de Cristo, creyentes en Cristo, y aún estuviéramos en la práctica de nuestros pecados. Porque ese es el argumento de Juan. Dice ahora el verso 6: todo aquel que permanece en Él. Y esa frase, todo aquel, cualquiera.
No es solo para Pedro, el apóstol, para Pablo, para Juan, sino cualquiera que ahora por la luz del evangelio alumbrando en su corazón ha nacido de nuevo y ahora permanece en una continua comunión con Cristo. Dice ahí, ¿qué pasa? No peca. Pero como nuestro hermano lo decía, y es bien importante, una de las claves fundamentales del mensaje de la epístola de Juan se centra en esta palabra: permanecer. Porque yo puedo nacer de lo alto, del Espíritu, pero en mi responsabilidad puedo ser negligente en esa comunión constante y diaria con Cristo. Por eso el Señor le decía ahí a sus discípulos en Juan 15: todo aquel que en mí permanece y yo en él, éste lleva fruto. O sea que puede existir la realidad de cristianos que han nacido de lo alto, pero que no son constantes o permanentes en su relación con Cristo. Y tal vez ese es uno de los secretos del fracaso espiritual. Que aunque yo tengo a Cristo, tengo toda la gracia, tengo toda la vida, tengo todo lo que pertenece a la vida y la piedad, yo no me mantengo ahí. Yo no soy constante en esa relación con Él. Yo no camino diariamente, como hablamos del andar con Él. Entonces, aquí Juan nos va a mostrar que el cristiano es llamado a permanecer. Y eso habla de una vida diaria, hermanos. Eso habla de un caminar constante. Caminar habla que usted da un paso tras de otro, de manera constante y regular. La vida cristiana es eso. La vida cristiana no es solo oír de Jesús el domingo. La vida cristiana es cada día, en todo tiempo, tener esa disposición para estar constantemente en una relación íntima, profunda, constante, viva, con Cristo glorificado por su Espíritu. Y eso es maravilloso, hermanos, porque el Señor no solo nos llamó a tener una comunión en un sentido colectiva y pública, sino que el Señor nos llamó a vivir con Él, a caminar con Él, a seguirle día a Él. Y eso significa, obviamente, porque el Señor dijo también: el que permanece en mí y mis palabras permanecen en Él, este va a dar fruto. O sea que permanecer en Cristo también es permanecer en su palabra. Cuando yo me levanto y comienzo a abrir mi Biblia y a orar y a tener ese tiempo de comunión, yo estoy permaneciendo con Él. Cuando salgo y estoy meditando en eso que leí, yo estoy permaneciendo en Él. También dice Jesús: el que guarda mis mandamientos, este es el que persevera en mí. ¿Qué significa eso? Yo oigo y estoy constantemente en esa disposición de caminar a la luz de esa verdad. Ahí estoy permaneciendo en Él. Hermanos, y esa permanencia en Cristo es lo que me permite vivir una vida que puede experimentar el poder del Espíritu y vivir una vida más allá del pecado que habita en mis miembros. Es esa realidad la que me permite vencer la esclavitud en la que me encontraba antes de Cristo. Es esa realidad la que me permite despojarme del viejo hombre y sus deseos y caminar en este nuevo hombre, en Cristo Jesús. Pero esa clave permanecer es muy importante, hermanos. Ahora, en la experiencia de muchos, esto es un punto crítico. Yo estaba hablando con unos hermanos que sirve entre los jóvenes, entre nosotros. Estábamos viendo un material de discipulado para los jóvenes. Y en este material para jóvenes, el autor decía algo bien triste. Y él dice que en estadísticas, por lo menos en el cristianismo de Estados Unidos, escúcheme esa cifra, el 80% de los jóvenes cristianos no ora regularmente. Quiere decir que el 80% de nuestros jóvenes cristianos no permanecen de manera práctica y diaria con Cristo en la oración. Pero eso no solo sucede con los jóvenes.
Yo me he encontrado en consejerías hablando con mujeres cristianas que están bien preocupadas por criar a sus hijos, que están bien involucradas en el servicio, pero que están teniendo algún tipo de crisis en alguna parte de su vida espiritual. Y yo le hago la pregunta: hermana, ¿cuánto está orando? Y ella dice: hermano, si le soy sincero, esta semana no he podido orar. Una semana. O a veces hablaba hace un tiempo con un hermano, predicador de la palabra. Hermano, ¿por qué siente? Porque él me decía: hermano, yo siento que mi mensaje ha perdido ese poder, ha perdido ese vigor espiritual que uno percibe cuando está sirviendo a Dios con unción. Yo le decía: ¿qué cree que está sucediendo? Y me dice: hermano, creo que estoy con tantas actividades en la iglesia que he dejado de orar. Porque yo quiero que sepa algo bien importante. Servir no necesariamente es permanecer en Cristo. Tener dones espirituales no necesariamente es permanecer en Cristo. ¿Saben cuál era el problema de los gnósticos? Los gnósticos tenían dos, es que es difícil estudiarlos, pero tenían dos grandes rasgos. Por un lado, tenían influencia del judaísmo, o sea, eran muy religiosos, mucha actividad y un legalismo que no tenía ningún valor. Viene el ascetismo y prácticas sin sentido. Pero el otro asunto era que les gustaba el conocimiento profundo. Entonces, por un lado eran muy religiosos y por otro lado, de alguna manera, muy intelectuales. Y a veces nosotros creemos que el mucho conocimiento nos lleva a Dios, y no siempre. O las muchas obras. Como decíamos hace poco a la iglesia, una oración que yo estoy haciendo últimamente por mí, porque también veo esa lucha en mi vida, es: Señor, no permitas que ni mi servicio ni mis muchas responsabilidades me aleje de ti. Porque a veces puede suceder con el trabajo, puede suceder con la iglesia o con muchos asuntos que nos vemos envueltos en tantas cosas que perdemos la capacidad diaria de estar en comunión con Cristo, de disfrutar a Cristo, de ver a Cristo, de andar con Cristo. Y esa es la clave, sobre todo en el aspecto del pecado, hermanos. Porque mire lo que dice Juan acá: todo aquel que permanece en él, ¿qué sucede? No peca. No peca. Aquel que anda con Cristo, persevera en Cristo y se mantiene en una relación con Cristo, como Cristo es santo, como Cristo es puro, como Cristo vino a deshacer los pecados. Esa persona que anda con Cristo, que conoce a Cristo, que está experimentando a Cristo, no tiene, y escúcheme, recuerde que la palabra de este capítulo es práctica, ¿no? No tiene una práctica regular de pecado. El cristiano, hermanos, que camina con Jesús por lo que es Jesús, que Él es la luz, es un cristiano que no se va a sentir cómodo con el pecado. Es un cristiano que no va a tener una vida secreta con el pecado. Es un cristiano que no va a tener pecados dominantes que lo gobiernen. No peca en ese sentido. O sea, no tiene una práctica regular de pecado. Si usted dice que anda con Cristo, persevera en Cristo, el pecado es una evidencia de eso. Si usted está en esa práctica del pecado, quiere decir que usted no está muy cerca de Jesús. Como alguien decía, en la medida que yo me acerco a Jesús diariamente, me alejo de los pecados. En la medida que me acerco al pecado, me alejo de Jesús, porque esas dos cosas no andan juntas. Como la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, si yo quiero ser libre del pecado, vencer el pecado, yo tengo que caminar con Cristo, permanecer en Cristo. Y eso innatamente, espontáneamente me va a alejar del pecado. Pero también es lo contrario. Si yo soy descuidado, si yo no tengo una vida de oración constante, si yo no permanezco en la palabra, si yo no ando a la luz de los mandamientos de Cristo, inevitablemente yo voy a ser atraído al pecado y voy a ver sus frutos en mi vida.
y van a aparecer pecados dominantes, vergonzosos y las consecuencias que eso trae. Pero en últimas, hermanos, esto es una gran esperanza para el creyente. Si yo permanezco en Cristo, no voy a pecar. Aleluya, ¿no? Pero ahora mire lo que va a decir Juan, sobre todo apuntando a los gnósticos. Pero hermanos, ¿cuántos de acá son gnósticos? Entonces vamos a aplicarlo a nosotros, ¿cierto? Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, aquel que tiene una vida regular de pecado, que anda en el pecado, que tropieza de manera regular en el pecado, Juan lo describe como una persona que no ha visto a Cristo y que no le ha conocido. Pablo en Efesios dice que sería una persona que no ha sido enseñada por Cristo. En un sentido, Juan está diciendo, es una persona que no conoce el verdadero evangelio. Es una persona que no conoce la palabra. Y por ende, como no conoce el evangelio, la palabra y a Cristo, pues todavía está en esclavitud del pecado. Hermanos, el pecado habitual, el pecado dominante, y podríamos decir, el pecado oculto, no tratado, es una señal de desconocimiento de Cristo y de su obra y de su palabra y de un andar verdadero con Él. Hace poco, el caso de una hermana. Hermano, descubrí a mi esposo, está andando con otra mujer. El esposo, un fiel asistente a una iglesia, diácono de esa iglesia. Mano derecha de los pastores de esa iglesia. Un hombre honesto en términos humanos. Y no roba, buen trabajador, proveedor. Pero un sinvergüenza. Lo descubre la mujer, lo confronta, no lo reconoce. Lo descubre las hijas, lo confrontan, no lo reconoce. Lo descubren los pastores, lo confrontan, no lo reconoce. ¿Sabe cuándo lo reconoció? Cuando aparecieron las pruebas. ¿Qué me da a entender eso? Un cristiano que está en una práctica de pecado, descarada, sin arrepentimiento, sin vergüenza, es una evidencia de que ese hombre no conocía a Cristo. Me dice esta mujer, ¿qué debemos hacer? Orar porque se convierta. Porque hoy en día sucede eso. Personas que tienen el título. Miren, hermanos, no solo personas. Yo estuve en un grupo, en un lugar, enseñando por algún tiempo, casi 2 años, junto a otros maestros, pastores. Y había uno que cuando yo lo escuchaba, yo decía, este hombre no es cristiano. Porque cuando habla, y tiene un ministerio, hermano, que tiene no sé por cuántas emisoras en Colombia sale. Una iglesia de no sé cuántos miembros. Cuando yo salí de ahí, varios de los que se congregaban en ese lugar llegaron a reunirse con nosotros. Y todos con un mismo discurso. Ese hombre anda con la secretaria. ¿Se puede creerlo? Y así pasaba con los gnósticos. Ellos decían que creían en Dios, pero estaban en una práctica regular y sin arrepentimiento de pecado. Lo cual, en un sentido, nos mostraba que no eran verdaderos hijos de Dios, que no andaban en luz. Y Juan está diciendo eso es para qué, miren hermanos, verso 5. Hijitos, verso 7, perdón. Hijitos, nadie os engañe. Juan quiere que los hermanos tengan discernimiento y sepa, porque hoy cualquiera dice que es cristiano, hermanos. Hasta el diablo dice que es cristiano. Y como dijo un predicador, si anda como un impío, practica la vida de los impíos, aunque sea el pastor, es un impío. ¿Sí? Porque, hermanos, naturalmente a veces hay elocuencia.
Naturalmente a veces la persona puede tener ciertos asuntos que pueden engañarnos, pero por sus frutos, dijo Jesús. Y uno de los frutos más claros es el pecado. Entonces él dice que tiene revelaciones, que los ángeles se le aparecen cada noche, que sueña con el cielo, con el infierno. Pero si es un borracho, o si es un ladrón, o si es un mentiroso, o si es un tramposo, o si tiene práctica homosexual y no se arrepiente, no lucha con eso, no confiesa eso, sino que mantiene una doble vida en un sentido, una cosa cree, confiesa y otra cosa practica, no nos engañemos. Dice ahí Juan, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica la justicia de Cristo es porque anda con Cristo, porque Cristo es justo. Y dice el verso 8, el que practica el pecado, hermanos, es del diablo. Una práctica regular de pecado sin arrepentimiento. Porque cuando el cristiano peca, él se siente arguido, ¿cierto, hermanos? Se siente avergonzado, él se siente triste, él se siente sucio. Pero el que practica el pecado, sigue en el pecado y anda descaradamente en una práctica de pecado, ¿de quién es? No es de Cristo, porque Cristo es luz, es santo, ¿no? ¿Es de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces aquí nos muestra otra cosa interesante del pecado, otra cosa seria del pecado. El pecado tiene un autor. ¿Y ese autor quién es? El diablo. La maldad se originó en el corazón de él. Él fue el que se rebeló primeramente contra Dios y incitó al hombre a pecar contra Dios. Por ende, hermanos, cada vez que nosotros nos sentimos atraídos por el pecado, no es Dios, porque en Dios no hay tinieblas, ni Dios tienta a nadie. ¿Quién es el que nos tienta? Bueno, la Biblia habla de dos cosas. Externamente el diablo, internamente la carne que tiene la naturaleza que adquirió Adán cuando pecó. Quiere decir que cuando yo estoy siendo tentado a pecar, está operando en mí una ley maligna. Romanos habla de eso. Y también está operando una influencia diabólica que me quiere hacer pecar. Yo recuerdo hace un tiempo estábamos hablando con unos jóvenes de la lucha que tienen muchos jóvenes, especialmente con la inmoralidad sexual. Y uno de estos jóvenes en sus primeros años de vida cristiana tuvo mucha lucha con la pornografía. Y ya dice el joven que un día él tuvo una experiencia que le marcó ese asunto. Él estaba luchando con eso, él quería salir con eso. Y un día entró a una página en internet. Y esta página se llamaba La Casa de Satanás. Y tenía ese material. Y él dice que cuando él vio el nombre de la página, entendió que esa lucha con el pecado era incitada, alimentada por el mismo diablo. Y dijo, yo como hijo de Dios no puedo seguir en esto. Y ahí él comenzó a tratar eso. Porque el diablo es el que nos incita a pecar. Y a veces usted puede pensar en el pecado tan grave como la pornografía. Pero hace tiempo hablaba con una mujer cristiana. Ella me dice que ella tenía el hábito de contender y de ser iracunda con su esposo. Y en un momento ella se sintió de tanta ira y tanta rabia con su esposo que ella comenzó a sentir un olor fétido en su cuarto. Y ella comenzó a escuchar la voz como el ladrido de un perro bravo. Y ella dice que en ese momento se dio cuenta que su ira no era algo natural nomás. Ella comenzó a percibir un demonio de ira que la enfurecía. Y se dio cuenta que ese pecado de ira lo incitaba el diablo. Hermanos, el diablo es el que nos quiere hacer pecar. Por eso los del mundo pecan, porque son hijos del maligno. Dice ahí, el que practica el pecado es del diablo. Cualquier pecado que sea, hermanos, porque a veces nosotros tenemos listas. Jerry Bryce, él tiene unos libros que se llaman pecados respetables. Hay pecados que son más groseros, más escandalosos, pero hay otros pecados que siguen siendo pecado.
que aparentemente no son tan graves, como la ansiedad, la incredulidad, el orgullo. Bueno, hay pecados que son respetables por nuestra cultura, pero que para Dios son pecados. En estos días, el último mensaje que di en la iglesia del Evangelio de Juan hablaba de la incredulidad. Entonces yo decía algo así: si usted es incrédulo, usted es peor que un homosexual, que un borracho y que un adúltero. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los pecados es la incredulidad. Para Dios la incredulidad, hermanos, es la razón por la que el hombre se condena y se pierde. ¿Sí sabía eso? Así que dije así: si usted está acá y usted es un ateo profesante, no solo quiero decirle que usted es ignorante, sino que usted está en un grave pecado contra Dios. Y había uno, y se paró y se fue bravo. Porque al hombre le indigna que se le señale el pecado, aunque parezca un pecado respetable. Pero como dice aquí, todo el que practica el pecado es del diablo. Y el Hijo de Dios no debería tener asociación, influencia, esclavitud al diablo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la siguiente parte del versículo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a aplastar la cabeza de la serpiente en la cruz. Cristo vino a exponer su rebelión y su engaño. Cristo vino a librar a los que tenían cautivos por la predicación del Evangelio. Entonces es totalmente contrario que un hijo de Dios verdadero, siendo libre de esa esclavitud, caminando con la luz de Cristo, esté en una práctica regular de pecado. Y ahí viene el verso 9, que Jair me ayudó bastante con lo que él enseñó en la reunión anterior. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, la naturaleza, hermanos, del nacimiento de nuevo es que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, ¿no? Y esa naturaleza es que santa. Entonces, ¿qué pasa cuando el cristiano peca? La naturaleza de Cristo lo incomoda. Eso es como cuando el niño se hace en el pañal. El niño se siente sucio porque en su naturaleza no es de estar sucio. Así el cristiano. El cristiano cuando peca, aunque nadie lo haya visto, se siente acusado, ¿cierto? Se siente culpable, se siente sucio, se siente indigno. Entonces, esa misma naturaleza de santidad que hemos recibido en la tercera persona de la Trinidad no nos deja cómodos, conformes. Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a la confesión, nos lleva a la consejería, nos lleva a buscar los medios de gracia para salir, porque ese no es nuestro hábitat natural ahora como hijos de Dios. Dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o la semilla o el esperma, la vida de Dios, permanece en él. Y no puede pecar en el sentido no de que nunca peque, en el sentido del contexto, no puede andar en una práctica normal de pecado, porque es nacido de Dios. Y ahí llega el verso 10 donde Juan de alguna manera concluye esto y va a entrar a hablarlo del amor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Usted quiere saber cómo se manifiestan los hijos de Dios? Los hijos de Dios están en un camino, en una perseverancia con Cristo que los está llevando a tratar sus pecados, a santificarse en sus vidas y a avanzar en un camino de santificación hacia la gloria. Los hijos del diablo no. Los hijos del diablo están esclavos del pecado, se deleitan en el pecado, practican en el pecado, se mofan del pecado, ¿no? Promueven el pecado. ¿Por qué? Por su condición espiritual. Entonces, cuando Juan está diciendo, hermanos, que los gnósticos, con toda su religiosidad o con todo su conocimiento místico, estaban en una vida de pecado, lo que manifestaban era que no eran hijos de Dios. Pero eso tiene obviamente aplicaciones para nosotros. La iglesia debe discernir, hermanos, que no es solo una cuestión de palabras, que no solo es una cuestión de títulos. Si yo digo que camino con Cristo, se debe evidenciar en mi vida porque ando en la justicia de Cristo.
una práctica, volvemos al comienzo, una práctica regular de ciertos pecados, quiere decir que no le he visto, no le he conocido o no estoy perseverando en él. No nos engañemos. Si usted está aquí hoy y usted puede decir, yo tengo 5 años de ir a la iglesia, pero todavía tengo el hábito de emborracharme. Tengo el hábito de ver pornografía en lo oculto. Tengo el hábito de ser iracundo en esta realidad. Tengo el hábito regular de esto. Yo creo que usted está escuchando hoy para que usted le pueda decir, Señor, perdóname y acércame verdaderamente a ti, de tal manera que tu luz quite esto que avergüenza tu nombre. Porque o matamos el pecado o el pecado nos mata a nosotros. O exponemos el pecado o el pecado va a exponer nuestra vida al juicio de Dios. Entonces el mensaje que oímos es para llevarnos a Cristo y al arrepentimiento. Pero nunca piense que usted puede caminar con Cristo y seguir en su pecado. Eso es imposible. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ahora, el segundo asunto que Juan va a tratar del pecado está en el capítulo 1. No el segundo que va a tratar Juan, yo lo hice así para que nos sirviera de manera un poco más didáctica. Ahí en el capítulo 1, donde terminó Jair y donde habíamos terminado nosotros ayer, decía que si estamos en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Después de concluir eso, que yo creo que en últimas es como el resumen de la carta, Juan va a comenzar a argumentar lo que decían los gnósticos y va a contrarrestar su enseñanza. ¿Qué decían los gnósticos? Bueno, aquí los gnósticos nos van a decir algo que ellos enseñaban en sus días y que Juan va a contrarrestar. ¿Qué decían ellos? Que no tenemos pecado. De alguna manera este grupo herético, estos falsos maestros, desarrollaron una idea donde ellos pensaban y enseñaban que no tenían pecado. Hoy en día hay ideas parecidas, ¿no? Por ejemplo, la filosofía humanista de nuestros días que dice que el hombre es bueno, que el hombre todo lo puede. Eso es falso, hermanos. Por experiencia y por los periódicos sabemos que no es así. Que no somos tan buenos como creemos, ¿no? Ahora, mira lo que ellos decían. ¿Y qué va a enseñar Juan? Que eso también es parte de la enseñanza y que eso trae equilibrio a lo que estábamos hablando ahorita en el capítulo 3. El cristiano no tiene una práctica regular del pecado, pero el cristiano todavía tiene la naturaleza del pecado. ¿Sí? Ahí lo dice. Si decimos, porque eso era lo que decían los gnósticos, si decimos que no tenemos pecado, esa era la premisa que enseñaban ellos. ¿Qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este grupo, que de alguna manera era elitista, ellos pensaban que con el conocimiento iluminado, profundo de Dios, de alguna manera no se tenían que preocupar por la raíz o por el mal que habitaba en la carne, porque la carne ya no era parte de lo que ellos tenían que ser responsables. A tal punto que ellos decían que no tenían pecado. Ahora, hermanos, esa declaración es absolutamente equivocada. Porque en realidad, si algo nos dice Dios en su palabra es que somos pecadores. La ley mostraba nuestro pecado como una radiografía. El evangelio nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado. Y en la medida que caminamos con Dios, como decía Jair, cada vez más vemos nuestro pecado y necesitamos aferrarnos a Cristo para ser libres de él. Entonces, cualquier doctrina, y es los que están durmiendo, yo sé que es la última hora, pero póngame cuidado, que tal vez el Señor quiere hablarle algo a usted que está cerrando los ojos en este momento. Cualquier doctrina, enseñanza, filosofía que niegue la presencia del pecado en nosotros es falsa. Y añádale esto, no es solo falsa, sino peligrosa.
Porque al decir que yo no tengo pecado en mí, no solo no estoy en congruencia con la verdad de Dios, sino que yo estoy ignorando un aspecto que puede ser sumamente problemático en mi vida. ¿Qué significa eso? Los gnósticos, al no preocuparse por el pecado, ¿qué misterio? Eran esclavos del pecado. ¿Y saben qué, hermanos? Yo he visto un espíritu a veces, o un discurso a veces, en algunos cristianos peligroso. Una vez un hermano me confrontó. Yo recibí la confrontación de él de parte del Señor. Yo dije, no, voy a reflexionar porque puede ser cierto. El hermano me dijo, hermano, usted habla mucho de pecado. Y yo dije, de pronto sí, de pronto sí. Entonces yo comencé a hacer una lectura de la Biblia, a ver qué libro de la Biblia no habla de pecado. No existe, hermanos. Todos los libros de la Biblia hablan de pecado. ¿Y por qué lo digo que es peligroso? Porque si usted no advierte, denuncia y hace conocida esta verdad de que el pecado aún está en nosotros, el silencio no anula la realidad. Y el silencio hace como en los gnósticos que muchos caigan en esto. ¿En qué sentido? Voy a tratar de explicarme. Cuando nosotros advertimos a los hombres de sus pecados por la predicación de la verdad, ellos pueden velar acerca del pecado. Pero la iglesia que no advierte, denuncia y enseña cómo en Cristo enfrentar el pecado, es una iglesia donde va a ver que el pecado prospere, porque así sucedió con los gnósticos, hermanos. Ya lo vamos a ver, porque los versículos siguientes nos dicen. Entonces, cuando usted dice, hermanos, así no lo diga directamente, hermano, no hablemos de pecado. Eso suena feo. La gente no va a volver. Cuando usted silencia esta verdad, usted está silenciando una verdad que está en la palabra. Y usted está dejando de advertir un peligro inminente que está en todos nosotros. ¿Está en nosotros? Está. Y Juan dice, si decimos, suponemos o por ignorancia pensamos que no tenemos pecado, nos estamos exponiendo al pecado y a sus engaños. ¿Saben qué era lo que pasaba con los gnósticos? Los gnósticos les gustaba el conocimiento, la filosofía griega. Y entraron en un mundo de saberes raro. Pero era un mundo que no atendía primero a la revelación verdadera de Dios, de Cristo y de las necesidades y los desafíos del hombre. Entonces, hermanos, Dios nos guarde de pensar que como cristianos no se nos tiene que advertir de nuestro pecado. Dios nos guarde de pensar que como cristianos no tenemos que advertir a la iglesia del pecado. Yo recuerdo que, hermanos, yo estuve en una iglesia. Esto a mí me pareció escalofriante. En esa iglesia estaban prácticamente excomulgando a uno de sus ancianos. Lo silenciaron. Yo no sé si era justo o no era justo, pero a mí lo que me pareció escalofriante era algo que le dijeron a él. Ya le decían, hermano, pero es que mire, son un grupo de mujeres y de parejas mayores, que usted hable de pecado acá no se necesita. Yo me puse a pensar, ¿será que las mujeres no se necesitan que les hable de pecado? ¿Será que las parejas adultas no se necesitan que se les hable de pecado? Hermanos, si yo soy sincero, en mi experiencia ministerial, muchos problemas los he tenido con parejas que tienen 60 años. Muchos de los problemas los hemos tenido con hermanas que llevan 30 años en el evangelio. Porque pensar que no se nos tiene que hablar de pecado quiere decir que llegamos a un punto donde no nos afecta. ¿Y quién ha llegado a ese punto? Solo Cristo. Y esa era la idea de los gnósticos.
Sabemos tanto que no se nos debe advertir que hay pecado. Conocemos tanto que no se nos debe advertir que hay pecado. Hermanos, y yo quiero decirles sinceramente, si decimos o pensamos en un sentido que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ese engaño, es un engaño, hermanos. Yo estoy leyendo en estos días un libro buenísimo. El libro se llama Sé líder, de Paul Tripp. Te lo recomiendo. Y el libro habla del liderazgo en la iglesia. Y uno de los mayores pecados que él denuncia en el liderazgo de la iglesia es que el liderazgo puede llegar a un punto de servicio, de éxito ministerial, en el que él piensa que no puede pecar. Lo que le pasó a los gnósticos. Ellos en su conocimiento pensaban que no podían pecar o que no tenían pecado. Y el libro advierte de manera clara, y para mí ha sido muy bueno porque me ha confrontado con los muchos pecados que actualmente yo me enfrento en mi corazón. El libro advierte las tentaciones, los pecados comunes del ministerio. Porque es que a veces hasta la iglesia piensa que los hermanos, porque predican, porque son ancianos, porque sirven, no tienen pecado. Lo cual es un engaño y ha traído la decepción de muchos cuando sus líderes caen. ¿Usted me está entendiendo la idea, hermanos? Llegar a pensar que por nuestros años en el servicio, por nuestra madurez espiritual, por nuestros dones o por nuestro conocimiento intelectual, somos libres del engaño del pecado, es una falsedad. Todos luchamos con una realidad presente en nosotros. El pecado está en nuestros miembros, hermano. Y eso no solo sucede en el ministerio, hermanos. Ustedes deben saber que en los jóvenes hay pecados. En las mujeres hay pecados, zorras que dañan la viña. Lo mismo en los hombres. En esta cultura hay unos pecados, unas tendencias profundamente pecaminosas. En sus hijos pequeños hay pecado. Es que saber esto nos libra de la ingenuidad. Hermanos, que ya se convirtió. Yo a veces veo papás que dicen, no, es que ya se convirtió. Ay, hermana, si yo le contara las cosas que escucho de cristianos convertidos, que no perseveran, que no vigilan. Es que a veces nosotros somos ingenuos. Hermanos, que, mi esposo tiene 50 años, 20 años de casados. Yo les decía que en estos días a la iglesia, hermanos, los últimos 3 casos de adulterio, hombres de 60 años, más de 30 años de casados. Es que negar la presencia del pecado nos hace ingenuos. Hay pecados morales, hay pecados espirituales, hay pecados doctrinales. Y ninguno, hermanos, estamos en un punto para decir como los gnósticos, no tenemos pecado. ¿Cierto que no, hermanos? Estoy leyendo el Antiguo Testamento en mi devocional y me impactó mucho, hermano, el libro de Números. Y eso se lo decía, teníamos una reunión de presbiterio en la iglesia y yo le decía a los hermanos, miren, ¿saben qué, hermanos? Yo quiero leerles este versículo. El día de la rencilla, cuando Israel murmuró contra Dios pidiendo agua, ese día Aarón y Moisés, que llevaban 40 años de ministerio, Moisés, que era un hombre manso, Aarón, que habían recibido la ley de Dios, que habían caminado y visto la gloria de Dios, ellos dos se confabularon para pecar contra Dios y fueron descalificados. Yo dije, para mí ese pasaje es una advertencia de que ni los años, ni la experiencia, ni el conocimiento me van a guardar si yo en el momento de la tentación me alejo de Cristo. Entonces, ese discurso falso de los gnósticos es muy peligroso, hermanos. ¿Por qué cree? Yo a veces me pongo a pensar cuando Pablo le dice a Timoteo,
ten cuidado de ti. ¿Se han leído ese pasaje, hermanos? Cuando uno lee la descripción de Pablo de Timoteo, Timoteo era el cristiano y el ministro de alguna manera ejemplar, ¿no? Joven, piadoso, consagrado, apartado, como ninguno servía. Yo digo, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo? Eso no es una sugerencia, hermano. Eso habla de un peligro eminente que está en todos. Entonces, la primera premisa en este pasaje de los gnósticos, que era peligrosa y a la vez falsa, era que ellos decían que no tenían pecado. ¿Y qué sucedía con ellos? Se engañaban a ellos mismos. Hermanos, el pecado tiene eso. Tiene la capacidad de llevarnos a engañar a nosotros mismos. ¿Y qué otra cosa mostraba eso? Que la verdad no estaba en ellos o en nosotros, si estamos en esa misma situación. ¿Por qué Juan dice que la verdad no está en nosotros? Porque, hermanos, la verdad de Dios, si usted se pone a leer la Biblia fue escrita en un lenguaje muy sencillo, hermanos. Como un autor decía, la Biblia no es difícil de entender, es difícil de digerir. Pero para entender es fácil. ¿Por qué? Porque Dios quiso que la entendiéramos. Hasta un niño la podría entender, dice segunda de Timoteo. Lo que es difícil es de obedecer, porque la Biblia nos expone, ¿cierto, hermanos? Entonces, cuando una persona dice que no tiene el pecado en ella, o que todavía el pecado no habita en ella, o que ya el pecado no la tienta, lo que está mostrando es que es una persona que no conoce la verdad de Dios y no ha recibido la verdad de Dios. Porque yo no sé si usted ha tenido la experiencia. Yo tuve esa experiencia en las 2 reuniones anteriores. Mientras los hermanos van hablando la verdad de la palabra, yo siento que la verdad de la palabra me expone. Y yo siento que no tengo el amor que Cristian describía. O que no ando como un hijo de luz como Jair lo describía. Porque en la medida que la iglesia se expuesta a la verdad es como un espejo que nos muestra esa condición que todavía tenemos y por la cual debemos correr diariamente a Cristo. La verdad es purificadora, hermanos. Y uno siente que lo limpia así a lo, ¿cierto? Estos días mi esposa compró un detergente para lavar los baños, hermanos, que cuando fuimos a comprar a la muchacha nos dijo, pero tengan cuidado porque eso limpia, eso sí le deja, usted lo echa y no tiene ni que restregar. Pero es tan fuerte que si usted respira eso, le quema. Tengan cuidado, no lo cojan con la mano. Imagínense el poder de ese detergente. Entonces, mi esposa llega y echa eso, hermano, y donde cae eso, la mugre es como si la quemara. Coge y es un olor fuertísimo. Purifica, así que usted lo pone y yo decía, uy, Señor, le da uno hasta susto de entrar al baño cuando eso está pasando. Hermanos, algo así es la verdad. Cuando la palabra es hablada en verdad, con amor pero en verdad, claramente, usted va a sentir que eso le hace por dentro. Como que le quema esa carne que todavía tiene en su corazón, ¿no? Como que le expone ese orgullo, esa lujuria, esa ira, ese rencor, ese... Yo siento que así la verdad me hace eso dentro, hermanos, ¿no? Entonces, cuando una persona dice que no tiene pecado, es porque no tiene la verdad de Dios. No conoce la verdad de Dios, no conoce la verdad de Cristo, de su evangelio, porque esa verdad es purificadora y es algo que nos escudriña por dentro, ¿cierto? Que nos limpia. Se siente uno que como que, uy, este hermano que tiene contra mí. Como que uno se siente avergonzado, hasta como que uno dice, uy, Señor, como que uno quiere salir corriendo. ¿Usted no ha tenido esa experiencia? Como cuando viene la luz así tan fuerte que usted queda como... La verdad en nosotros nos limpia. Y nos limpia porque hay cosas en nosotros que todavía necesitan ser tratadas por la luz de Cristo.
Así que si decimos que no tenemos pecado, es un engaño, y es el engaño que tiene la falta del conocimiento de la verdad. Entonces siempre la verdad, escúcheme esto, va a mostrar nuestros pecados morales, los va a exponer. Va a exponer nuestro orgullo, nuestra necedad, nuestra desobediencia, nuestra incredulidad, nuestra falta de gratitud, nuestra falta de sujeción a Dios, nuestra falta de amor a Dios, a nuestros hermanos. Pero esa verdad que nos expone nos limpia. Gracias a Dios por esa verdad que nos limpia. Gracias a Dios por esa verdad que nos confronta, ¿no? Que nos corrige, que nos redarguye. Ahora, cuando la verdad está haciendo su obra en nosotros, ¿qué sucede? Mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, en vez de estar en esa situación de que no tenemos pecado. Porque así vivían los gnósticos, no tenemos pecado. ¿Cómo está, hermano? Bien, todo bien. ¿Cómo está la familia? Todo bien. Pero uno se da cuenta que a veces no todo está bien. Nosotros estamos aprendiendo un poco como iglesia a pastorearnos los unos a los otros. Entonces nos reunimos los hombres, a veces reunimos los jóvenes, las mujeres se reúnen, a veces algunos matrimonios. Y como hábito estamos aprendiendo a hacer preguntas. ¿Cómo está? A ese hermano que está sirviendo en la alabanza, o a ese hermano que está sirviendo como diácono, o a los que están ahí, ¿cómo está? No, bien, hermano, gracias a Dios. Bueno, me voy a repetir la pregunta. ¿Cómo está, hermano? Entonces comenzamos a hacer preguntas importantes sobre la vida devocional, sobre la vida familiar, sobre la vida moral. Y nos damos cuenta, hermanos, que todos tenemos luchas. Y que muchas de esas luchas, y escúcheme bien que aquí quiero llegar a este punto, muchas de esas luchas no se han sanado, muchas de esas luchas no se han tratado, muchos de esos asuntos de nuestra vida moral no hemos sido libres. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no los hemos confesado. Pero cuando estamos en la verdad de Dios, esa verdad de Dios, que es lo mismo que estar en luz, ¿qué hace la luz? Saca a evidencia las cosas. Y en este caso, ¿qué sería lo que saca a evidencia? Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué es lo opuesto de confesar? Ocultar. Eso nos da la idea de confesar. Confesar es sacar a la luz, asumiendo la responsabilidad de aquello con lo que luchamos. Entonces, cuando yo camino en la luz de Cristo me expone, la verdad de Cristo me expone a tal punto que yo sinceramente delante de Dios puedo confesar: Señor, estoy luchando con esto. Señor, esto me tienta. Señor, he pecado contra ti en esto. La luz y la verdad de Cristo hace que el hombre arrepentido confiese en vez de oculte. Soy lujurioso, Señor. Soy iracundo, Señor. Soy orgulloso, Señor. Quiero tener el primer lugar, Señor. Perdóname por eso. Aborrezco a mi hermano. Tu verdad me habla que debo amarlo, Señor, pero en mi corazón tengo un conflicto grande con él. Pero la verdad está exponiendo. ¿Ahora qué debo hacer? Confesar. Hermanos, sí, obviamente primero esto debería ser un sentido horizontal, con Dios. Abrir mi corazón, confesar mis pecados. Hermano, y eso debería ser como un hábito diario. Eso no es solo un momento, sino diariamente. Un hermano nos contaba: hermano, yo tengo el hábito de que todas las noches que llego a la casa, estamos hablando de asuntos de inmoralidad, yo me acuesto y le digo: Señor, perdóname porque vi a mi secretaria así, no la debí haber visto así.
Codicié esto y no debía verlo. Mis ojos se fueron a esto. Señor, perdóname, limpia. No quiero acostarme con esa situación. Confesar no es solo cuando cometí el crimen. Ese es un problema. Ya habiendo cometido el crimen, ya tengo que asumir las consecuencias. Confesar es eso que es con lo que lucho en mi corazón, Señor. Lucho con el amor al dinero, lucho con la avaricia, lucho con la ira, lucho con lo que sea. El cristiano que anda en luz tiene la práctica de exponer su pecado. Aunque este no se haya consumado. Señor, guárdame porque tengo estos pensamientos, estos deseos, Señor. Líbrame, no me permitas ir más allá. Guárdame de esto. ¿Sí? Confiesa, el cristiano confiesa. Ahora, Dietrich Bonhoeffer, él decía que esta confesión no cumple en un sentido su significado solo cuando se hace con Dios. Él decía, mira lo que él dice, que es bien interesante. Él dice, un hombre que confiesa sus pecados en la presencia de otro hermano, mire esto, sabe que ya no está más solo, sino que experimenta la presencia de Dios en esa comunión. Mientras la confesión solo de mis pecados hace que siga permaneciendo en oscuridad, pero en presencia de otros hace que los pecados sean traídos a la luz. Mira esto interesante, hermanos, porque esa confesión, Santiago dice que también deberíamos hacernos la que los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Hermanos, nosotros tenemos una idea equivocada de la comunión. Yo siento que a veces tenemos una idea muy equivocada de la comunión. Porque a veces yo pienso que comunión, por ejemplo, en un evento como estos, es parte, pero no es todo. Es decir, nos amamos, nos abrazamos, aleluya, somos uno, y termina la canción y parece que esa comunión es más como una especie de compañerismo social. Pero la verdadera comunión en luz es una comunión que me permite ver a mis hermanos como compañeros y me permite también tener la sinceridad de contarles que tengo una lucha en esta área o en otra. ¿Sí me hago entender? Es esa comunión. Yo les decía, hermanos, a los hermanos que servimos, hermanos, hoy no vamos a hablar de la iglesia, el problema de sutano, el problema de sutano, ni cómo vamos a organizar aquello. Hoy vamos a hablar con qué cosas estamos luchando, con qué cosas estoy luchando yo, con qué cosas está luchando usted. Si quisiéramos pedir oración, ¿por qué le gustaría que oremos en este momento por usted? Y algunos dicen, no, hermano, ¿sabe que yo quiero que oren por mi casa? O yo quiero que oren por mí porque estoy cansado. O hermano, quiero que oren por mí porque me he dado cuenta que soy de mal carácter. O hermano, oren por mí porque estoy teniendo una situación económica difícil y eso me lleva a dudar del Señor y me lleva a buscar otras salidas. Para mí eso es más comunión, hermanos, que a veces un abrazo en una canción. No digo que no nos abracemos, pero una comunión sincera es aquella que nos dice, lucho con esto y no quiero seguir con esto. Una comunión sincera es llegar a decirle, hermano, me da vergüenza, pero tengo tanto tiempo pecando en esta área y no lo he podido dejar. Una comunión sincera es llegar y decir, hermano, es que mi esposo y mis hijos me dicen que en esta área de mi vida tengo muy mal carácter y no quiero seguir pecando contra Cristo y mi familia. Esa es una comunión verdadera, de luz. Nosotros hemos estado enseñando algunos aspectos prácticos del pecado. Lo que hablábamos ahorita, pecados morales, especialmente en aspectos de consejería. Y saben que me ha parecido interesante, hermanos, que se me han acercado hermanos y hermanas que a veces ni siquiera están en la reunión, porque nosotros tenemos que hacer la reunión en un horario que algunos no alcanzan a venir, pero la transmitimos. Y se me acerca un hermano un día y me dice, hermano, ¿sabe qué? Me sentí tan confrontado. Yo soy un hombre iracundo. Iracundo, hermano. Ese ejemplo que usted dio en la enseñanza de la ira, yo lo viví con mi hogar y lo vivo en mi trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja? ¿Cómo puedo tratar con eso?
Entonces le dije, hermano, mire, vamos a hablar juntos de vez en cuando, vamos a leer este material, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Eso es comunión en luz, hermanos. Una comunión que saca a la luz el pecado, que permite que Dios trabaje en esas áreas ocultas, que para Dios no son ocultas, pero que a veces nosotros sentimos vergüenza de hablarlas. Pero si estamos andando en luz, como Él es luz, esa luz tiene que llegar allí. ¿Y por qué no? Como decían unas hermanas, estuvimos enseñando en un grupo de mujeres que están dedicadas a criar a sus hijos en el hogar. Yo les advertí de los pecados que cometen las familias que crían a sus hijos en el hogar. Hasta los que crían hijos en el hogar pueden pecar en algunas áreas. Cuando terminó la enseñanza se levantaron varias, hermano, tengo una pregunta, a mí me pasa esto y yo esto y esto. Y a lo último de ellas dijeron, vamos a hacer un grupo de mujeres contra la ira en el hogar. Juntas vamos a luchar contra ese pecado. Qué lindo, ¿no? Esa es verdadera comunión en luz. Eso es comunión en luz. Como yo le decía a los hermanos, yo soy orgulloso y ustedes tienen que regularme. Cuando ustedes vean actitudes en el púlpito, con algún hermano, en algo que estamos haciendo de orgullo, ustedes son los que tienen que cuidarme. Eso es luz. Eso es luz, hermanos. Eso es andar en Cristo diariamente. Pero cuando yo pienso que soy casi un ángel, que nadie me puede hablar, que nadie me puede confrontar, que vivo solo, que nadie me regula, generalmente el pecado sigue y sigue y sigue. Ahora mire lo que dice Uy, hermanos, me estoy pasando unos 10 minutos. ¿Me dan para terminar ahí? Bueno, entonces no se me duerman. Entonces dice ahí, si confesamos nuestros pecados, mire lo que sucede, hermanos. Él es fiel y justo. Fiel en el sentido de que Cristo fue a eso. Y su labor con nosotros es purificarnos. Entonces cada vez que yo le vengo a buscar, Él está ahí dispuesto a ayudarme a tratar y a vencer esos pecados. Y justo significa que Él hizo todo en su justicia, en su muerte, para que de tal manera Él pudiera perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ellos, de toda maldad. Lo precioso de este pasaje, hermanos, es que en la medida que el pueblo que anda en luz confiesa la luz de Cristo, sus debilidades, sus luchas, sus pecados, encuentra en Cristo un colaborador fiel. Primero, para perdonarnos y limpiarnos. Y segundo, para ayudarnos a salir de ellos, limpiar sus manchas y el daño que ellos han causado en nuestra vida. Entonces es interesante, hermanos, que aunque el cristiano no está en la práctica del pecado, si él tiene una lucha con el pecado y a veces ha caído ocasionalmente en el pecado, él tiene la oportunidad de confesar eso a Dios, a sus hermanos y encontrar alivio, perdón y ayuda en Cristo. El que confiesa su pecado, dice la palabra, alcanza ¿qué? Misericordia. Alcanza perdón, alcanza justicia. Y ahora vuelve Juan a mencionar otro engaño que dicen los gnósticos. Verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Imagínense que alguien se levanta acá y diga, hermano, eso que ustedes están hablando es lindo para ustedes, pero yo no he pecado. ¿Usted qué pensaría? Mentiroso. Eso es lo que está diciendo Juan. Si alguien dice que no ha pecado, que es un mentiroso, está engañado. Porque si hay algo que es universal en el hombre, que si hay algo que es seguro en el hombre, es que el hombre peca. Todos, como decía Jair, tenemos una historia de pecado. Entonces tenemos los frutos amargos del pecado. Usted, hermano, usted tiene un niño, un bebé, y usted ya comienza a ver el pecado en ese bebé.
No sé, no sé usted que tiene hijos hoy. El pecado es universal en el hombre, la caída. Entonces cualquiera que se atreva a decir que no ha pecado, ¿qué es? No solo es un mentiroso, sino mire lo que dice Juan aquí. Le hacemos a él mentiroso. Entonces cuando los gnósticos decían que ellos no habían pecado, estaban diciendo que Dios mintió, porque Dios se dice que hemos pecado. Porque el evangelio nos llama al arrepentimiento. Porque la ley santa de Dios describe nuestros pecados. Es como decir, si yo digo que no hay pecado en mi vida, es como decir que todo lo que Dios reveló en las escrituras acerca del hombre es falso. Qué atrevimiento, ¿no, hermanos? Yo recuerdo una joven llegó a la iglesia. Ella nos dijo, no, hermanos, es que pues yo sí veo que aquí los hermanos aman al Señor y que el amor del Señor. Pero es que, mire, uno era ladrón, el otro drogadicto, el otro mujeriego. Pero yo siempre, decía ella, he sido una buena persona. Nunca bailé, nunca tomé, nunca fumé, nunca me metí con hombres. Yo le decía a mi esposa, porque estábamos hablando con ella, le dije, espere un momento, démosle un tiempo. Ella siguió reuniéndose y siguió escuchando la palabra, hermano. ¿Y la palabra? La palabra es la palabra, hermanos. Con el tiempo, esa misma chica que se creía buena se acercó a contar una cantidad de cosas que había hecho, hermano, que se le erizaban a uno los pelos. Porque no existe ninguno que pueda decir que no ha pecado. Porque Dios sería mentiroso, lo cual es falso. ¿Qué da evidencia de eso? Dice que su palabra no estaba en nosotros. Yo recuerdo una vez comencé a dar un curso, hermanos, en un curso interdenominacional del Antiguo Testamento. Mi clase era solo introducción al Antiguo Testamento. ¿Qué era decir qué? ¿Quién había escrito el libro? ¿En qué contexto? ¿Cuáles eran los temas del libro? Y hacer como algunas aplicaciones así rápidas. Entonces yo comencé a dar Antiguo Testamento. Entonces pasaba por la ley, después por los profetas y después por los salmos. Todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces ya llegando a los profetas menores, yo le pregunté a los estudiantes, bueno, ¿y a usted qué les ha hablado este libro? Se levanta una estudiante y me dice, hermano Pablo, yo no pensé, hablando del Antiguo Testamento, especialmente los profetas menores, que lo que ellos denunciaban era nuestro pecado. Nunca me había sentido tan expuesta en mi pecado. ¿Por qué lo digo? Porque como cristianos, este grupo de personas no tenía la costumbre de leer el Antiguo Testamento. Son de esas iglesias que piensan que solo el Nuevo Testamento. Y ella decía, hermano, pero vi el pecado del gobierno, vi el pecado de los políticos, vi la avaricia, vi la codicia, vi la violencia, vi la corrupción, vi la idolatría, vi la incredulidad que está matando a esta generación. ¿Cómo la vio? Solo leyendo la palabra de Dios. Yo no estaba predicando, hermano, yo solo hacía una introducción. Pero la misma palabra de Dios expone al hombre y su maldad. Pues cuando decimos que no tenemos pecados, porque ignoramos la palabra de Dios. Y termina Juan cerrando la idea en el capítulo 2, verso 1 y 2. Dice ahí, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Juan, al advertirnos que todavía tenemos pecado, él no nos está diciendo eso para que pequemos, hermano, sino para que no pequemos, como lo estaban haciendo los judaizantes, que ellos sí pecaban. Ahora, mire esta gracia de Juan al cerrar estos versículos con estas frases. Y si alguno hubiere pecado. Hermanos, el pecado practicado no es la norma de un verdadero cristiano. Ya lo vimos en el capítulo 3, ¿cierto? Pero puede suceder
que en algún momento pequemos por un descuido. Me salí de mi vida de comunión con Cristo, me descuidé en esta área, me cogió en un momento vulnerable el pecado y caí. Bueno, hay un medio de gracia aquí que equilibra estas verdades, ¿no, hermanos? Y que podemos aplicarlo a nuestras luchas y a veces cuando caemos. ¿Qué sucede? Dice ahí, y si alguno hubiera pecado, ¿qué tenemos? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces mire que este es otro aspecto de la luz. Cuando yo conozco la luz que es Cristo, Cristo me lleva en un camino de victoria, de limpieza, de santificación. Pero si en algún momento por mi descuido, porque yo no le puedo echar la culpa al pecado a Dios, recuerde eso, Dios es luz. Si en algún momento por mi descuido yo peco y yo volteo a mirar a Cristo, dice ahí que yo lo voy a encontrar como un abogado. ¿Y saben qué es la idea? Un paracleto aquí. ¿Saben cuál es la idea de esta palabra? Alguien que intercede a favor de mí y que está dispuesto a ayudarme. O sea, hermanos, si en algún momento por descuido pecamos, sepamos que debemos volver inmediatamente a Cristo y sepamos que Él nos va a recibir y nos va a ayudar y nos va a levantar. Abogado tenemos para con el Padre. Y mire esta frase, hermanos. A Jesucristo el justo. ¿Y saben qué es lo interesante de este abogado? Porque los abogados del mundo, ellos van a hacer todo lo posible para librar a la persona de la responsabilidad de lo que ha cometido, ¿cierto? Pero Cristo no es de esos abogados. Cristo como abogado, Él es justo. Entonces Él dice, sí, Padre, Él pecó. Sí, Él fue descuidado. Él hizo eso que no debía hacer. Él vio lo que no debía ver, habló lo que no debía hablar, actuó lo que no debía actuar. Pero Padre, yo morí por Él. Y Padre, yo viví una vida justa y recta. Recíbelo en mí. Perdónalo en mí. Levántalo en mí. Entonces, hermanos, sepamos que tenemos un glorioso, no solo Salvador, un glorioso abogado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros y está dispuesto no solo a perdonarnos, sino está dispuesto, el abogado también da la idea de ponerse al lado para ayudarlo en un problema. Él está dispuesto a ponerse al lado de nosotros para ayudarnos a vencer eso en lo cual caímos. Qué bendito Salvador, ¿no? Y dice ahí, cerrando la idea, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esa palabra propiciación, hermano, ¿sabe qué significa propiciación? Da la idea de aquel que se coloca para aplacar la ira de Dios. ¿Qué significa? Que la ira que merecíamos por nuestros pecados, Cristo se puso. Cuando fue al Calvario, miren lo que hizo Cristo. Cuando Cristo fue al Calvario fue por nuestros pecados. Y de alguna manera le estaba diciendo a Dios, Dios, todo lo que ellos merecen, tu juicio, tu ira, venga sobre mí. Hermanos, por eso que cuando pecamos no nos cae la ira de Dios. Porque la ira de Dios ya cayó en la cruz. Hoy, si no, ya hubiéramos sido consumidos, hermano. Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, el verdadero cristiano no practica el pecado. El verdadero cristiano tiene conciencia de la maldad que hay en él. Cuando esa maldad aparece, él confiesa y busca en Cristo, en su palabra para ser limpiado. Y si a veces en descuidos cae, él sabe que tiene un poderoso abogado a favor de él, quien recibió la ira de Dios para que él pueda restaurarse, ponerse en pie y seguir caminando en la luz de Cristo. Entonces, andar en la luz en relación al pecado tiene estas verdades. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Gracias por la paciencia, hermanos.
Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, que es luz, que es verdad, que es tu revelación para nosotros, Señor, es tan pura, es tan limpia, Señor. A través de ella podemos discernir, Señor, si verdaderamente estamos andando en luz contigo, si verdaderamente estamos perseverando en Cristo, Señor. Señor, no nos dejes vivir una vida contraria al gran llamado de la luz que tenemos, Señor. No nos dejes andar en oscuridad. No nos dejes vivir una vida ocultando el pecado, Señor, permitiendo el pecado en nuestros corazones, lo cual es totalmente contrario a ti, Señor. El contrario, Señor, que tu verdad, tu gracia, tu luz, Cristo mismo nos ayude cada día a confesar aquellas cosas que no te agradan, Señor. A luchar con aquellas cosas que no te agradan, Señor. A tratar, Señor, aquellas cosas que no te agradan en nuestra vida, Señor. Gracias porque en ti encontramos luz, salvación, también perdón, también limpieza, Señor. Encontramos un gran abogado que está dispuesto a ayudarnos, Señor. Yo quiero orar de manera particular por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes con qué luchamos, Señor. Tú sabes en qué cosas necesitamos tu ayuda. No nos dejes andar en tinieblas, Señor. No nos dejes vivir en tinieblas, Señor. Alumbra con tu luz, Señor. Así como alumbraste para salvación, sigue cada día alumbrando nuestros corazones para santificación, Señor. Que podamos ser ese pueblo que anda en luz, que vive en luz, que da mucho fruto de luz en sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque estas verdades gloriosas, siempre es bueno conocerlas, meditarlas, recordarlas y hablarlas, Señor. Y gracias por la obra que estás haciendo en nosotros, Padre, en tu Hijo Jesucristo, Señor. A ti toda la gloria, a ti toda la honra, para siempre, Señor. Amén, Señor.